Entramos hoy en el último capítulo de Organización Peronista, en el encuentro número 22 sobre este tema, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y entramos hoy entonces al capítulo octavo, que es la racionalización de la organización peronista, teniendo en cuenta siempre que consideramos a la organización peronista como un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y empezamos entonces con la definición de racionalización. Antes de empezar con este tema, quería compartir con ustedes que en el texto que hemos tomado como guía para este trabajo, que es Apuntes de Organización Peronista, no hay un desarrollo de este tema de la misma manera que hubo sobre los demás, seguramente debido a que el texto que ha llegado hacia nosotros está amputado y lo que le falta seguramente son estas dos cosas. Una, el desarrollo que ya hemos tratado de compartir con ustedes referido a el control o contralor que debería haber en toda organización, y el otro tema es este de la racionalización, entrando así en el último tema de la organización peronista. Y sí aparece al principio de Apunte de Organización Peronista, cuando se habla de la historia, el texto siguiente. En la historia, los autores occidentales, especialmente alemanes y franceses, han sido los primeros que procuraron llegar a la sistematización de nuestra ciencia de la organización, habiendo introducido en su léxico el vocablo racionalización, ya universalmente aceptado. Y para entender su significado, vamos a recurrir al diccionario, en el cual tiene dos acepciones, y vamos a ver que Perón utiliza a las dos. La primera acepción, vamos a ver lo racional o intelectual, que para Perón solo no alcanza. Entonces, razón es la facultad humana de pensar o discurrir sobre toda la realidad. Racional es lo perteneciente, por lo tanto, o conforme a o dotado de razón. Y racionalización, en este sentido, en su primera acepción, es la reducción de algo a normas o conceptos racionales. Esta sería la primera acepción que tiene la palabra racionalización. La reducción de algo a normas o conceptos racionales. Y Perón lo dice de esta manera. Los principios, cuando habla de los principios y la experiencia. Lo que aquí se puede enseñar en la Escuela Superior Peronista es lo que conforma toda la teoría de la conducción, que es simple. Lo primero que se necesita es conocer la parte inerte del arte. La parte inerte del arte es lo que el hombre puede recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia presenta como ejemplo. Vale decir que hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios que nacen de la racionalización de los hechos mismos. O sea, de aplicar conceptos racionales a los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción.
A eso llamamos principios. O sea, está refiriendo acá Perón al origen de los principios de todas las artes. Los principios de las artes no salieron de un laboratorio o de alguien que en un escritorio se puso a razonar sobre los principios, sino que los principios son deducciones racionales de lo que hicieron los artistas. Los principios de la pintura salieron de los pintores, los principios de la escultura salieron de los escultores y los principios de la conducción política salieron de los conductores políticos. O sea, nacen de una racionalización de los hechos mismos. En la historia hay un número de ejemplos que en tales circunstancias, mediando tales causas, redujeron tales efectos o se produjeron tales efectos. Y eso le da al hombre la experiencia que no puede esperar de su propia persona, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, puesto que cuando uno la aprende ya no le sirve para nada. O como decía Cristina el otro día, cuando la experiencia llega, uno ya está calvo. Pero lo anterior, o sea, la racionalización sola no alcanza en el concepto de Perón. Hace falta la capacitación intelectual y también escuela activa. Y lo dice así el general. Es indudable, señores, que esta escuela no puede ser una escuela teórica, exclusivamente racional. No puede ser una tribuna de exposición pasiva de muchas ideas que ya conocemos. Es necesario que en esta escuela, se está refiriendo a la Escuela Superior Peronista, se cumplan dos funciones. Que se haga un sector de erudición para capacitar intelectualmente en el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestra manera de pensar, pero también es necesario que haya otro sector de escuela activa para formar hombres y mujeres capacitados para esa función. Vale decir que esta erudición será la base que le daremos al criterio de cada uno de los peronistas para que con ese criterio evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarla bien en todas las ocasiones. El criterio al que Perón le atribuye tanta importancia. El criterio que consiste en tener una capacidad determinada o tener capacidad para emitir una opinión, emitir un juicio, tomar una decisión ante una realidad determinada. Si nosotros conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestra forma de ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión. Pero si formamos solamente hombres capaces de decir, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres y mujeres capaces de decir y hombres y mujeres capaces de hacer. Y en este caso, se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres y mujeres capaces de hacer, porque en este país hasta ahora no hemos formado más que hombres y mujeres capaces de decir. Esta sería la primera acepción de racionalización, o sea, aplicar la razón a la realidad, aplicar la razón, racionalizar sobre la realidad. Vamos a ver ahora la segunda acepción de racionalización, o sea, pensar a toda la organización para la mejora continua y el más alto rendimiento. La segunda acepción de racionalización, y es la acepción que, a la que se refiere acá este último capítulo de Organización Peronista. Pensar a toda la organización
para la mejora continua y el más alto rendimiento. La segunda acepción de racionalización en el diccionario es organización de la producción o del trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mismo esfuerzo. Por otro lado, en Apuntes de Organización Peronista se define a la racionalización como que racionalización significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización. El análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. La racionalización es la posibilidad de permitir el perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento. Estamos entonces pensando en que la racionalización se cumple cuando conseguimos eficacia y eficiencia. ¿Qué es la eficacia? Es cumplir los objetivos que nos proponemos y la eficiencia es cumplirlos con el menor costo posible, o sea, utilizando perfectamente los recursos con que contamos para su ejecución. Y la racionalización vista desde la ejecución. Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de la acción. En la racionalización, hablando de la ejecución, analizando los factores estáticos y dinámicos, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional, con miras a obtener eficacia o economía o eficiencia y simplicidad. O sea, en la ejecución, a través de la racionalización, deberíamos conseguir eficacia, o sea, el cumplimiento de los objetivos, economía o eficiencia, cumplir los objetivos con el menor costo posible, y simplicidad en el ejercicio de la ejecución. La racionalización vista desde la coordinación. La racionalización es la última etapa de la organización indispensable para que pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Esa es la otra palabra que podríamos poner como sinónimo de racionalización, la perfectibilidad, permitir la perfectibilidad de la organización. O Perón dice en otro lado, dice, poder dar una vuelta de tuerca a la organización para mejorarla. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia, que ya la mencionamos, la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección. Y Perón lo dice así: la organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse. A esto se refiere fundamentalmente la racionalización, a que todos los mecanismos o engranajes que constituyen el elemento estructural y el elemento funcional de cualquier organización funcionen perfectamente.
y si hay algún defecto, irlo perfeccionando de manera que todo funcione de la mejor manera posible. La simplificación de las estructuras y de las funciones exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y funcional, por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos, no alcanzan con eficiencia los objetivos. Quiere decir que no lo alcanzan. Utilizan más medios o más, ¿cómo se le puedo decir? Utilizan más energía de la necesaria, por decirlo de alguna manera, más elementos de los necesarios, no tienen eficiencia, no hay economía de esfuerzo. La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la simplificación, que es, con la perfección, lograr una organización efectiva. Es imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres de distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta de coordinación, nos dice el general Perón. Y vamos a ver ahora, a tratar de explicitar o de compartir con ustedes una ampliación de los conceptos de eficacia y de eficiencia, de manera que lleguemos a una mayor y mejor comprensión de estos dos elementos fundamentales de la racionalización. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de eficacia. Eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Una definición perfecta que sacamos de apunte de Organización Peronista. Es la eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos. Ya lo dijimos varias veces, pero aquí está perfectamente definido. Es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles y en el tiempo predeterminado. Y vamos a ver qué significa la eficacia en las organizaciones individualistas, o sea, en los liberales y neoliberales, por ejemplo, en los que hoy nos gobiernan. En general, los sistemas individualistas aprecian fundamentalmente el grado de eficacia mecánica o técnica de las organizaciones sin tener en cuenta el factor humano. Si será verdad esto, si será verdad, sin tener en cuenta el factor humano. Si hubiéramos aprendido ante todas estas cosas sobre los que hoy nos gobiernan, quizá no nos estarían gobernando. De ahí la importancia de la capacitación y formación de todas y todos nosotros. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio del capital. El factor humano se considera exclusivamente un medio al servicio del capital, un medio al servicio del dinero. Por eso nos tratan, como trapos de piso. En síntesis, la organización en los sistemas individualistas coloca al hombre al servicio de los intereses de sectores, como nos pasa hoy en la República Argentina. Hoy es jueves 30 de mayo de 2019. En síntesis, la organización de los sistemas individualistas
coloca al hombre y a la mujer al servicio de los intereses de sectores. Sus tipos de organización son de contextura materialista, racional y exclusivamente técnica, con abstención total de parte del Estado en su auspicio o regulación. Todos los grandes empresarios hacen lo que se les da la realísima gana y nos cobran lo que se les da la realísima gana. El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Esto ya lo dijo Perón en 1952, compañeras y compañeros, esta descripción de los que hoy nos gobiernan. El corazón de la eficacia peronista. Vamos a ver lo que es la eficacia peronista. En este orden de ideas aparece como base indispensable para la real eficacia de lo que se ha organizado un integrante espiritual ineludible. Una mención oportuna de nuestro líder esclarecerá estos extremos. Lo único que vence al tiempo son las organizaciones, pero las organizaciones imbuidas por la mística de un ideal superior a la vida misma de los hombres que la integran o que la alientan. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que lo único que vence al tiempo son las organizaciones, pero las organizaciones que tengan una finalidad superior a las personas que lo integran. Por ejemplo, que nosotros formemos una organización, formemos de nuestro país una organización como pretende hacer el general Perón, cuya finalidad suprema sea la felicidad del conjunto de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Considero humildemente como interpretación personal esto que dice el general. Lo único que vence al tiempo son las organizaciones, claro que sí. Pero las organizaciones imbuidas por la mística de un ideal superior a la vida misma de los hombres que lo alientan. Este es el componente vertical que define y caracteriza la organización peronista. No organizaciones caducas al servicio de los intereses mezquinos, foráneos o del privilegio, como nos pasa hoy, sino las ensambladas con objetivos superiores, aptos para asegurar su permanencia y capaces de perpetuar al hombre en el tiempo a través de sus obras y de sus realizaciones. Vamos a ver ahora la eficacia en los principios, las finalidades secundarias y las etapas de la organización peronista. A ver, en estos temas, y vamos a ver primero en el principio de la perfectibilidad, se habla de la eficacia, la perfectibilidad, que es uno de los principios de la organización peronista. Como todo organizador, debe saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución. Se puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura sin alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de eficacia o el mayor rendimiento, a través de la perfectibilidad. O sea, a través de la posibilidad de ir perfeccionando permanentemente nuestras organizaciones. También a través de la simplicidad. El segundo principio es la simplicidad. Las organizaciones han de ser siempre simples para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser realizables. Y esto lo expresó Perón en 1950. Por otro lado, las finalidades secundarias o propias. Una
de las finalidades secundarias de toda organización es pasar de la inoperancia a la eficacia. Para eso se hace, entre otras cosas, una organización en el peronismo, para pasar de la inoperancia a la eficacia. Por último, la organización como instrumento ordenador facilitará que las acciones humanas evolucionen de la inoperancia a la mayor eficacia, o sea, la capacidad de lograr los objetivos y metas que nos proponemos. También en la etapa de racionalización. Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos. Por otro lado, la eficacia y la ejecución, la relación entre la eficacia y la ejecución, que es otro de los elementos fundamentales de toda organización peronista. Tenemos la planificación para después plasmarlo en una ejecución. Si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, nos dice General, y si conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. ¿Pero cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, o sea, la objetividad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad de la ejecución en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, la eficacia, con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y personal, o sea, la economía o eficiencia. Por otro lado, respecto a la eficacia y las acciones inmediatas. Sin esa acción rápida y eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha la experiencia, pero no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque si uno analiza ambas cosas, llega tarde y el fenómeno se ha producido en contra de todo cuanto uno había previsto. Hablando fundamentalmente de las acciones inmediatas que Perón analiza en Conducción Política como fruto, diríamos, del método intuitivo. Uno realiza acciones inmediatas siempre a través de la intuición. Es decir, que son acciones inmediatas que deben producir reacciones también inmediatas, donde la inteligencia interviene solo en parte, ¿vale? Porque interviene fundamentalmente la intuición. Hay una fuerza de distinto orden de percepción que los hombres tienen o no tienen y que los capacita o no para tomar por reacción inmediata lo que el racionalismo tardaría mucho tiempo para producir. Eso es, en última instancia, una definición de la intuición. Y por lo tanto, vuelve también Perón a hablarnos de formar el criterio para las resoluciones rápidas, combinando entonces el estudio activo de esos ejemplos que la experiencia y la realidad presentan como concretos al análisis mediante los principios que la inteligencia ha aislado, quizá de los propios hechos. Uno puede conformar una gimnasia intelectual que le va formando el criterio necesario para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en consecuencia puede uno tomar
para realizar con eficacia y eficiencia las acciones inmediatas, fundamentalmente a través del método intuitivo. Se estudian todos esos ejemplos de la historia de la conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, porque en la historia no se repite dos veces el mismo caso en igual forma. No se estudian para aprenderlos, se estudian como una gimnasia para ser sabios en todas las ocasiones. Y eso realizado en forma activa, no en forma de conferencia o en forma, diremos, de lección. No. Hay que trabajarlo, hay que hacer trabajar el criterio propio en cada caso, porque es el criterio el que va a servir en los casos y no el ejemplo ni el principio. Esto se refiere fundamentalmente a que el estudio de los principios de la organización y de todo lo que Perón propone que estudiemos en conducción política y en general, lo debemos asimilar de tal manera que constituyan en nosotros como una segunda naturaleza que nos salga espontáneamente cuando lo necesitemos en el lugar y el momento oportuno. De la misma manera, por ejemplo, que sabemos los que hemos aprendido a manejar un automóvil, sabemos utilizar los elementos del manubrio, de los frenos, de la dirección, de el acelerador, etcétera, etcétera, sin realizar raciocinios especiales sobre lo que debemos hacer en cada momento. Los tenemos tan compenetrados, constituyen para nosotros una segunda naturaleza, nos sale de adentro lo que debemos hacer en el momento en que necesitamos realizar una acción que, como dice acá, prácticamente no utilizamos el raciocinio, utilizamos la intuición, utilizamos ese aprendizaje que Perón nos pide que deberíamos tener de todas estas cosas. Por otro lado, la eficacia y el adoctrinamiento. Eficacia del adoctrinamiento peronista. Nosotros tenemos ya el continente y tenemos gran parte del contenido. ¿Por qué? Porque el continente ha cristalizado la organización integral de los elementos de la conducción. Este acto de la creación de la Escuela Superior Peronista, nos dice Perón, como así también de los ateneos, de las unidades básicas, como también los elementos culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya no está trabajando sobre el continente, sino que está trabajando sobre el contenido. Y esto tenemos que llevarlo hasta la última célula partidaria, educando al último hombre que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido, podremos decir, ahora tenemos los elementos básicos de la conducción. O sea, habremos obtenido eficacia en la transmisión de nuestra doctrina cuando hayamos impregnado al conjunto del movimiento nacional, al conjunto de todos y todas los integrantes de nuestro país, de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal. Tarea en la que evidentemente estamos en deuda, por lo menos en mi humilde opinión. El peronismo predica con el ejemplo. En otras palabras, se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se perfectibiliza el mango y sobre eso al máximo, y sobre eso se cristaliza una verdadera doctrina. Hablando de cómo se generan los principios. Es el sistema que nosotros hemos seguido. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubiese realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el hecho y decimos, esto es lo que hay que hacer. Pero primero lo hicimos nosotros. Es decir, predicamos con el ejemplo
que es la mejor de todas las prédicas para ser, como dice ahí, eficaces. Nuestra doctrina peronista es eficaz, porque predicamos con, por lo menos Perón predicó con el ejemplo, y Evita también. Néstor y Cristina, en mi humilde opinión, también. Vamos a ver ahora el otro elemento esencial de la racionalización, que es la eficiencia. Hablamos ya de la eficacia, o sea, la de cumplir los objetivos en los distintos estamentos de una determinada organización. Ahora vamos a ver la eficiencia, que es la capacidad para lograr un fin, la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles con el mínimo de costos y óptima utilización de los recursos. Una definición perfecta. Eficiencia, la capacidad para lograr un determinado fin que nos proponemos, empleando los mejores medios posibles con mínimo de costos y óptima utilización de los recursos. Se me ocurre en este momento, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo que siempre puse. Supongamos, como he dicho tantas veces, que la finalidad suprema de toda organización peronista es, no supongamos, la finalidad suprema de toda organización peronista es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Supongamos que hacemos coincidir esa finalidad suprema con la ciudad de La Plata. Actuar con eficiencia significaría, para ir de San Telmo a ciudad de Buenos Aires, a La Plata, sería utilizar la eficiencia, emplear los mejores medios posibles, o sea, ir con un buen coche, para gastar lo menos posible. Entonces tendríamos que ir por la autopista y realizar la óptima utilización de los para realizar la óptima utilización de los recursos de que disponemos en este momento para ir, por ejemplo, de San Telmo a La Plata. La eficiencia de la organización peronista. Nosotros, mal o bien, nos dice el general, durante estos 4 años, seguramente está hablando en 1950, hemos mantenido un grado de estabilidad y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas, pero despacito, de a poco. Es cierto que también a veces nos peleamos, pero la sangre no llega al río. Son discusiones pequeñas, camandulerías de algunos caudillitos que todavía quedan. Eso obedece más que a defecto de nuestra organización, a defecto de los hombres. Todos los problemas tienen solución, pero no todos los hombres y mujeres tienen solución, decía el general. Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entrega. Yo suelo decirle, muy bien, el problema yo lo resuelvo, pero ¿usted qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver con eficacia y con eficiencia. Por otro lado, la organización perfecta, Perón propone una organización perfecta a pesar de los defectos humanos. Propone una organización con eficacia y eficiencia. En la organización peronista tendremos siempre esos defectos, porque son los defectos de los hombres y las mujeres. Pretender que los hombres sean perfectos dentro de los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. Lo que nosotros tenemos que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los defectos de los hombres. Cuando construimos una pared, no nos fijamos en qué están hechos, de qué están hechos los ladrillos, y solamente vemos si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos
que en los ladrillos se utilizan materiales como el barro y el estiércol, ejemplo tantas veces utilizado por los peronistas y las peronistas. ¿Sí? Ejemplo tantas veces utilizado. Prestigio de la Revolución de junio de 1943. Con nuestra revolución sucedió lo mismo hasta que nosotros fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular todos los días un poco de prestigio por nuestra acción. Y ese prestigio lo hemos mantenido luchando, realizando y gobernando eficientemente. O sea, utilizando los recursos disponibles con la mayor eficiencia posible. Por otro lado, hablamos de la eficiencia en la historia de la organización. Históricamente identificamos desde los albores de la humanidad las siguientes organizaciones tipo: la militar, la eclesiástica y la del Estado, aunque nuestra ciencia recién adquiere plena entidad por la conjunción de dos corrientes de pensamiento. Una desarrollada a comienzos del siglo XIX, el siglo pasado, dice acá, pero esto está escrito en el siglo XX, o sea, escrito en el siglo XIX en el campo del derecho público, la otra que aparece al comienzo del siglo XX en el ámbito de la vida industrial. Estos movimientos doctrinarios luego se funden en alguna de sus concepciones y conjuntamente con principios de las organizaciones militares y eclesiásticas contornean en forma definitiva la ciencia de la organización. La tendencia que entronca en el derecho público es fundamentalmente jurídica. La que actuara en el campo industrial, por su parte, al manejar medios técnicos, instrumental mecánico y en general ordenamientos materiales, resultó orientada hacia la organización del trabajo y de la producción en procura de mejores índices de eficiencia y rendimiento, hablando de la historia de las organizaciones en la humanidad. Y vamos a ver ahora la eficiencia en las condiciones, la finalidad secundaria y las etapas de la organización peronista. La eficiencia en las condiciones de la organización, o sea, en la productividad. Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficiencia. Eso sería la productividad en la, hablando de las condiciones que debería tener una organización. Toda organización debería tener productividad entendida como responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficiencia. Por otro lado, eficiencia en la finalidad secundaria. Una de las finalidades secundarias de toda organización es ir del dispendio a la economía o eficiencia. O sea, del despilfarro, diríamos de alguna otra manera, a la economía o eficiencia, al uso adecuado de los medios de que disponemos. La organización propia de toda organización, la finalidad propia de toda organización en sí misma es lograr pasar del dispendio de agentes, recursos, materiales, a la economía en esos mismos rubros. Utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo o lograr más objetivos con los mismos o menos recursos, o sea, la eficiencia. Por otro lado, la eficiencia en las etapas de la organización, o sea, la racionalización, que es la última etapa de toda organización.
y la racionalización significa el análisis de los distintos factores estáticos estructurales, como ya hemos visto, y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia, o sea, el cumplimiento de los objetivos, y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos. Por otro lado, la eficiencia y la ejecución. Hablando de la finalidad de la ejecución, decimos, si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, y conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido, pero ¿cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, la eficacia, con el mayor aprovechamiento de recursos, espacio, tiempo y personal, o sea, economía o eficiencia. Pero por encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de ejecución, valga la advertencia de que no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación y una cultura, en el fondo, que hay que inculcar en el pueblo. Eso va influyendo en nuestros hombres y mujeres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo provecho con el mínimo de sacrificio, y ese principio tan fundamental en la vida de los hombres y mujeres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar en el futuro. O sea, buscar el máximo de provecho con el mínimo de sacrificio para el conjunto de nuestro pueblo. También la eficiencia en la forma de ejecución y en el fondo de ejecución. Por eso la forma de ejecución tienen también su aspecto formal, que se pueden llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc., pero tienen su aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de ejecución, la eficiencia de esos actos formales de ejecución. La forma de ejecución no tiene ningún valor si no existe para apoyarla y sostenerlas un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. Generalmente los que persiguen la forma son superficiales. Cuando venga uno y les diga, vamos a hacer un plan de propaganda, díganle ustedes, muy bien, ¿sobre qué base? Si el hombre les dice, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y esa de más allá, ese lo va a hacer mecánicamente, y no un plan, y un plan así no tiene ningún valor. Es un plan formal, y la propaganda de forma ya no conduce al convencimiento a nadie, hablando de la ejecución de forma y de fondo. Hay que ir a la propaganda de fondo, y pocas veces, pocas cosas, pero muy bien hechas. Consejo del general Perón, pocas cosas, pero muy bien hechas. Como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele, hablando de la economía de fuerzas. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizada este encuentro de esta noche. Y para terminar, mañana, si Dios así lo permite, veremos
la perfectibilidad y el más alto rendimiento, que es la última característica de la racionalización. La perfectibilidad o el más alto rendimiento con el cual finalizaremos el curso de organización peronista, que para realizarlo hemos tomado como base el apunte de organización peronista del año 1954 de la Escuela Superior Peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.